En este vídeo vamos a hablar acerca del ser humano y la célula. Comenzaremos por los niveles de organización del ser humano. Para facilitar el estudio de un organismo tan complejo como es el ser humano, vamos a analizar la materia viva desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Pero es necesario que consideremos al ser humano como un todo formado a partir de otras moléculas o de otras partículas más sencillas que se van a unir entre sí para formar otras más complejas. Así, comenzamos con el nivel más sencillo, que sería el nivel atómico. Los átomos son las partículas más pequeñas de materia que conservan las propiedades químicas del elemento químico al que pertenecen. Los átomos que constituyen la materia viva son los bioelementos. El siguiente nivel sería el nivel molecular. De forma general, los átomos se unen entre sí mediante enlaces químicos para formar una estructura más compleja denominada la molécula. Los bioelementos se agrupan para formar biomoléculas, y las biomoléculas más importantes son el agua y las sales minerales por un lado, y por otro lado serían las biomoléculas orgánicas. Estas biomoléculas orgánicas son exclusivas de los seres vivos, son ricas en carbono y son 4: glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. El colesterol que tenemos en la imagen estaría dentro de los lípidos. Así, algunas moléculas se unen para formar otras de un nivel superior denominado macromolecular. Por ejemplo, cuando los monosacáridos se unen entre sí para formar glúcidos más complejos, o cuando los aminoácidos se unen de la misma forma para formar proteínas. Las macromoléculas se unen para formar orgánulos celulares. Por ejemplo, los lípidos y las proteínas se asocian para formar las membranas celulares. Estos niveles inferiores, el nivel atómico y el nivel molecular, son niveles abióticos. Y a partir del siguiente nivel, el nivel celular, comienzan los niveles bióticos con vida. Dentro del nivel celular, la célula es la unidad básica de todos los seres vivos. Las moléculas y las macromoléculas se agrupan para formar los orgánulos y las células, que son capaces de llevar a cabo las funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. Por tanto, el nivel celular es el primero que tiene vida. Algunos ejemplos de células son los glóbulos blancos, las neuronas, las células musculares, etc. Los seres unicelulares, como son las bacterias que tenemos en la imagen, pertenecen a este nivel de organización y aquí se quedan. Pero los pluricelulares son más complejos. Los organismos pluricelulares estarían formados, los animales, por células animales, y las vegetales estarían formados por células vegetales. Así, este tipo de células, animales y vegetales, dan lugar al siguiente nivel, que sería el tejido. Un tejido se forma por asociación de células especializadas que tienen la misma estructura y función. Por ejemplo, el tejido muscular que tenemos en la imagen. El siguiente nivel sería el nivel órgano. Varios tejidos que colaboran para realizar una determinada función forman los órganos. Por ejemplo, un músculo. Cuando estos órganos se unen entre sí, dan lugar a estructuras superiores denominadas sistemas o aparatos. Los sistemas están formados por órganos del mismo tipo de tejido, con la misma estructura, como sería, por ejemplo, el tejido muscular. Y por otro lado, los aparatos están formados por la asociación de órganos muy diferentes entre sí, con distintas funciones, distintas estructuras, pero que colaboran juntos. Por ejemplo, el aparato digestivo está formado por órganos muy diferentes, como son los dientes, la lengua, el hígado, etc., pero que todos trabajan de modo coordinado en la digestión de alimentos y la absorción de nutrientes. Cada nivel de organización va formado por estructuras más complejas, interaccionando con el resto hasta que dan lugar al organismo, donde se integran todos los aparatos y sistemas que forman el individuo pluricelular, como en nuestro caso es el ser humano. Ahora lo que vamos a ver es los tipos de tejidos que existen, y vamos a comenzar por el tejido epitelial. El tejido epitelial recubre la superficie de nuestro cuerpo, ya que las células están muy juntas y no dejan espacios entre ellas. Tienen distintas formas. Pueden ser células planas, células cúbicas o células cilíndricas. Y este tejido epitelial puede ser de recubrimiento o de revestimiento, que actúa como protector de la estructura que recubre, o puede ser también glandular, ya que sus células están especializadas en producir sustancias que van a ser liberadas al exterior, como por ejemplo el páncreas, que libera insulina que va a ir al torrente sanguíneo para actuar allí. Otro tipo de tejidos serían los tejidos conectivos.
Los tejidos conectivos son un conjunto de tejidos que tienen función estructural y de protección. El primero sería el tejido conjuntivo. El tejido conjuntivo es un tejido resistente con función estructural. Está formado por células que se denominan fibrocitos, que se encargan de sintetizar fibras como el colágeno. Se encuentra uniendo tejidos u órganos. Otro tipo de tejido conectivo sería el tejido cartilaginoso. Este es un tejido de sostén. Forma estructuras duras pero elásticas. Se encuentran en el esqueleto de los embriones y en el adulto las encontramos en las articulaciones, orejas, tráquea, nariz y discos intervertebrales. Otro tipo de tejido conectivo sería el tejido adiposo. Este está formado por células llenas de grasa denominadas adipocitos y actúa como protector de órganos internos, como aquellos que recubren el corazón o el riñón. También sirve como estructura de reserva de energía para el organismo. Otro tipo de tejido conectivo sería el tejido óseo. Este está formado por una matriz dura y células llamadas osteocitos. Es un tejido de sostén y forma el esqueleto en los adultos. Otro tipo de tejido conectivo, el penúltimo, sería el tejido sanguíneo. La sangre es un tejido conectivo muy especializado cuyo componente principal es un líquido intercelular denominado plasma. Además, contiene células muy especializadas. Realiza funciones de transporte al llevar sustancias por el cuerpo, como los nutrientes, el oxígeno o los productos de desecho. Y su función es defender al organismo y mantener la temperatura del mismo al distribuir el calor. Por último, otro tipo de tejido conectivo sería el tejido linfático. El tejido linfático o hematopoyético es aquel tejido al cual le corresponde la producción de células sanguíneas. Este se ubica en el bazo, en los ganglios linfáticos, en el timo y principalmente en la médula ósea roja. Existen dos tipos de tejido hematopoyético, el linfoide y el mieloide. Otro tipo de tejidos serían los tejidos musculares. El tejido muscular está formado por células alargadas denominadas fibras musculares. Da lugar a tres tipos de tejido: el tejido muscular liso, el tejido muscular estriado y el tejido muscular cardíaco. Este forma los músculos y es el responsable del movimiento de las partes del cuerpo. Por último, tendríamos el tejido nervioso. El tejido nervioso está formado por células especializadas denominadas neuronas y células de apoyo denominadas neuroglías. Este tejido va a formar parte del sistema nervioso.